Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjeros domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema, les adelanto que difícil, un tema muy sensible porque vamos a hacer un recuento del año 2022 en Cuba. Y ese recuento obviamente tiene muchos puntos sensibles, muchos puntos tristes, muchos puntos dramáticos y por supuesto en medio de todo está el abuso, la tortura, el encarcelamiento de menores de edad, de mujeres, de presos, de hombres, de activistas. O sea que es una historia de recuento y por supuesto es una historia fuerte. Para adentrarnos en este tema hemos invitado, yo diría el mejor, no solamente porque es un buen amigo, sino porque además es un hombre que mantiene su activismo de una forma muy radical, muy vertical, muy limpia y muy transparente. Me refiero a Orlando Gutiérrez Boronet, al cual le damos la más cordial bienvenida en este programa. ¿Cómo estás, Orlando? Bien, Alberto, y gracias por invitarme a este programa que tiene tanta audiencia. Bueno, pues estamos hoy haciendo el recuento. Nadie mejor que tú de que nos ayude en este recuento cubano, ¿no? De un año que termina que no pudo haber sido más doloroso. Ahorita comentábamos tú y yo el caso de una mujer con 5 hijos y condenada a 15 años de prisión por ir a una manifestación libre, pacífica, en fin. Y estamos viendo en Cuba el fenómeno de las protestas. Hay protestas constantes por los apagones, por la comida, por el agua. Háblanos, para empezar, háblanos un poco por ese tema. Vamos a empezar por ese tema que obviamente sé, como lo dije al principio, es muy sensible. Bueno, quiero destacar de que hay 122 mujeres presas políticas en Cuba. Es el país en el mundo con la mayor cantidad de mujeres presas políticas. Hay varios casos de hermanas que están encarceladas, de matrimonios que los dos están presos. Y esto muestra la naturaleza orgánica de lo que está tomando lugar en Cuba. Yo creo, es mi opinión, que el 11 de julio de 2021 cambió Cuba. Cambió Cuba porque se inició un levantamiento ciudadano sostenido, que es una etapa más avanzada, más elaborada naturalmente del movimiento de resistencia que ha existido siempre en Cuba contra el régimen y que ha sido muy combativo. Pero ya del 11 de julio para acá ha habido una ciudadanía que sale a retar a ese régimen. Y no solamente las imágenes del 11 de julio, sino las protestas que han venido después del 11 de julio. Hemos visto esa fotografía, esos videos de familias enteras colaborando para poner barricadas en los barrios para que no entrara la policía. Sí. Es impresionante ver el pueblo cubano moviéndose contra un estado policíaco tan perfectamente bien diseñado y mantenido, moviéndose como se está moviendo contra ese régimen y activándose como se está activando. Qué interesante, amigos de Cuba y su historia, que Orlando plantea el 11 de julio como un punto de inflexión. Estoy 100% de acuerdo, creo que sí, que la historia de Cuba ha cambiado radicalmente y el pueblo asume el liderazgo que por distintas razones no había asumido de esa forma tan masiva, ¿no? Y entonces ese es el punto de inflexión. Y tú has mencionado algo que yo creo que yo quería volver a él, ¿no? Y es cómo el régimen cubano, ¿qué explica, Orlando, que el régimen cubano haya sido tan maligno, tan abusivo con la mujer cubana? O sea, la mujer cubana ha sido el punto de mira de un régimen que además de ser machista, es un régimen criminal, es un régimen abusivo. O sea, ¿cómo se puede ver lo que tú acabas de decir? Hermanas presas, familias presas, una mujer con 5 hijos y condenada a 15 años sin haber cometido ningún delito. ¿Cómo se puede explicar eso? Yo creo que hay dos cosas que lo explican. Número uno, que las comunidades como tal se están moviendo. Esto es un movimiento orgánico. Y en los movimientos orgánicos de base la mujer juega un papel fundamental. Segundo, porque hay una frase que el pueblo de Cuba repite, que es la frase patria y vida. Los cubanos están muy conscientes de que estamos luchando por la vida de Cuba, por la vida de la patria, porque bajo este régimen Cuba ha colapsado en todos los sentidos, en tasa de natalidad, en capacidad de alimentarse a sí misma, en su economía, en su infraestructura urbana. El país ha colapsado bajo el comunismo
Y entonces yo creo que nos damos cuenta que esta batalla no es una batalla política, una batalla por la existencia nacional de Cuba frente a un régimen que siempre ha puesto la ideología y los intereses personales por encima de los intereses de Cuba como nación. Sí. Por ejemplo, ahora Díaz-Canel admite de que no hay carne en las mesas cubanas, de que no hay comida, de que la gente no puede pescar por las regulaciones. ¿Cuándo comenzó eso? Eso comenzó con la misma reforma agraria colectivista y estatizante que Fidel Castro le impuso al pueblo de Cuba. Sí, es la historia de la revolución comunista cubana, no es ningún... nadie ha inventado eso, lo inventaron ellos. Ellos mismos. Un país que era extremadamente productivo agriculturalmente, una potencia agrícola, que como mostró el estudio de la Agrupación Católica Universitaria, no sé si tú participaste, cuando ustedes fueron al campo en 56, 55, yo leí el estudio, entrevisté a uno de los organizadores y encontraron que el campo era productivo, que el campesino trabajaba la tierra, lo que hacía falta era infraestructura, carreteras, atención médica, escuelas. Para hacer todo eso no hacía falta meter una dictadura comunista unipartidista hace 64 años. Los costarricenses lo hicieron y les quedó muy bien. Consolidaron a Costa Rica. Lo mismo pasó en Taiwán. Castro cogió el camino de fortalecer la dictadura y es el resultado del hambre que tenemos ahora en Cuba. Un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba, hoy en día tiene que importar el 85% de lo que come. Sí, un país que inclusive se estaba autoabasteciendo de arroz, que no era un producto de Cuba, sin embargo, producíamos de todo y Cuba se autoabastecía y Cuba, en fin, vendía azúcar, ahora tiene que comprar azúcar. Increíble. O sea, es una cosa increíble. Hay algo interesante también y es la manifestación que tú decías del 11 de julio, que además es un punto de inflexión, tiene algo peculiar y me refiero a los artistas. Ahí está Luis Manuel Otero Alcántara, que todavía está preso, y hay otros artistas, o sea, que no solamente es contra la mujer, sino también contra los artistas, contra los disidentes, el abuso que están cometiendo con este muchacho de un Paco. Es increíble, ¿no? Este movimiento orgánico que salió a la calle el 11 de julio es interesante porque creo que tanto las mujeres como los artistas han jugado un papel fundamental. Y estos integrantes valientes, estos intelectuales del movimiento San Isidro, ciertamente la libertad de Cuba tiene que reconocer la lucha que ellos han dado, la lucha que llevaron a las calles, lo creativo que han sido y lo firmes que han sido en defender sus convicciones aún desde dentro de la prisión. La verdad que yo los saludo, los admiro muchísimo y cada día que luchamos pensamos en ellos y lo que han hecho por la patria. Sí, no, yo sé que ustedes, el grupo de la Resistencia, los ha apoyado y los apoya, ¿no? Bueno, claro. Es como tiene que ser, ¿no? Claro. Lo otro sería inconcebible, ¿no? Lo que estamos viendo también con Radio Martí, que es el vehículo de información a Cuba, bueno, le están quitando los fondos. Es casi un misterio. Pero bueno, yo quería... Radio Martí siempre ha sido el objetivo de la izquierda esta solapada, por lo que significa Radio Martí para el pueblo de Cuba. Y creo que esta comunidad tiene que respaldar fuertemente a Radio Martí. Yo creo eso también. Yo creo, y espero, ¿no? Espero que en los días que faltan, esas fuerzas anticubanas que existen por algunos rincones de este país no se salgan con la suya, ¿no? Pero yo quería traer a colación una declaración que vi ayer de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que yo creo que se ha portado muy bien, ¿no? Y Almagro denunciaba el maltrato a José Daniel Ferrer, el líder de un Paco, que por cierto la semana pasada lo golpearon en una visita delante de sus hijos y de la esposa. Algo que tú dices, pero esto ¿cómo ocurre eso en un país? Bueno, un país nada más de un gobierno salvaje y autoritario como Cuba. Y Almagro dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Primero, pide la libertad de José Daniel Ferrer y acusa a Cuba de tortura. Cosa que me pareció fabuloso que tenga el valor de denunciar la represión y la tortura. Lo dijo así en sus propias palabras. Bueno, es que el régimen ha utilizado la tortura consistentemente a través de todo su tiempo en el poder. Yo creo que el objetivo de la prisión política en Cuba, más que neutralizar a un opositor o a un disidente del sistema, es destruir la personalidad, es destruir a la persona. Y tú que eres preso político, pasaste por una experiencia muy dura en la prisión, eso sigue, desde el 59 hasta ahora, el que cae preso en Cuba por razones políticas, quieren destruirlo. En mi opinión, José Daniel Ferrer es un héroe y un mártir de la lucha por la democracia en Cuba. Este hombre lleva toda su vida luchando en primera línea por Cuba, tiene un talento organizativo tremendo, se vio en el proyecto Varela, se vio con la UNPACO, que ha sido una organización que hizo historia dentro de Cuba. Creo que su nivel de compromiso y resistencia es tremendo. Le tengo un gran aprecio, lo considero un hermano de lucha y veo que el régimen se ensaña con él porque el régimen quiere destruir todo liderazgo en Cuba
que no esté dentro de sus filas. Porque el régimen sabe, Orlando, lo que tú acabas de decir. José Daniel Ferrer no solamente es un dirigente, es un hombre de convicciones, es un hombre de un coraje casi ilimitado, y entonces aprovecharon que lo agarraron preso y lo están destruyendo, lo están moliendo, como se dice en términos populares, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la región, porque ciertamente la población cubana está mayormente dividida entre La Habana y el triángulo ese oriental, que es tan importante, y él viene de ahí, de esa tierra oriental que tantas veces ha escrito la historia de Cuba. Sí, que tantas veces ha levantado la moral de toda la historia. De todas maneras, la denuncia de Almagro es fabulosa. Creo que el gobierno de Estados Unidos también, o sea, inclusive el gobierno anterior de Trump, el gobierno actual de Biden, han denunciado y han pedido la libertad de todos los presos políticos, y eso me parece estupendo, ¿no? Que toda la opinión sobre Cuba sea bipartidista, inclusive la famosa declaración de los 7, 8 legisladores que le pidieron al gobierno de Biden restituir los fondos de Radio Martí. O sea, así es como es. O sea, este es un país que mientras más actúa el bipartidismo, más transparente sale. Yo al menos lo veo así. Ahora, volviendo a Cuba, no solamente hemos visto esta represión masiva contra la mujer, contra los menores de edad. ¿Cuántos menores de edad no tenemos condenados? Bien, y por supuesto, pero además hay algo que llama la atención en este año 2022, Orlando, y no debemos pasarlo por alto, y es que se ha agudizado de una forma dramática y penosa, y lo decimos con mucho dolor, la situación de abastecimiento y de hambre en Cuba, inclusive de enfermedad y de falta de medicina. ¿Cómo tú ves esa situación y cómo se puede resolver esa situación? Es que yo creo que la economía centralizada nunca ha funcionado. El embargo no cubre ni medicinas ni comida. La carencia de esta es porque esa comida, esa medicina está destinada a otras prioridades, como es, por ejemplo, el turismo. Los cubanos se quejan de esos hoteles turísticos iluminados con aire acondicionado, mientras el pueblo tiene que pasarse apagones de 12, 14 horas constantemente. Entonces yo creo que eso es una muestra de la incapacidad de una economía centralizada para verdaderamente responder a las necesidades de una población. Por eso el mercado abierto es mucho más efectivo, porque ante la demanda ciudadana hay una respuesta ciudadana de oferta que es inmediata. Claro, la falta de libertad siempre lo hunde todo. Y como tú tienes una economía que tú quieres planificar al dedillo para no dar control político a los productores, bueno, pues pasa lo que está pasando en Cuba. Acaba reflejando los intereses de los burócratas y los jefes de los burócratas. Ahora, hay algo que yo quería traer a este programa porque fue otra irresponsabilidad del gobierno de Cuba. Me refiero a los tanques de petróleo de Matanzas que explotan. Hay creo que 16 muertos, los 14 bomberos muertos. ¿Y por qué ocurre ese accidente? Bueno, por una irresponsabilidad del gobierno. Esos tanques no tenían pararrayos. ¿Y cuánto vale un pararrayo? Bueno, 1.000 pesos. Los tanques vienen con una capacidad de pararrayos, así que no tuvieran que decir que lo quitaron para otra cosa. Para ponérselo en otro lado. Sabe Dios. Y ese fenómeno, bueno, conmovió a Cuba, conmovió esa irresponsabilidad, conmovió a Cuba una vez más. Alberto, hay una serie de fuegos que han estado tomando lugar a lo largo de este año en Cuba, en diferentes lugares. Puede ser incapacidad, puede ser accidente, también puede ser acciones de sabotaje, pero hay una cadena de fuegos por todo el país. Gracias a Dios, la mayor parte no han cobrado ninguna vida humana. El incendio de Matanzas sí lo hizo, y yo creo que ese incendio se debe a lo que tú dices, una gran incapacidad y una negligencia de atención a la infraestructura nacional. Claro, es la misma negligencia del gobierno comunista de Cuba, que no se ocupa de los inmigrantes. O sea, a ellos les importa un bledo que estén en el Golfo de Darién o que estén en balsa, que saben que el 80%, el 90% se hunden. Ellos alientan esa... Las remesas sí le importan. Claro. La remesa le importa, y pedirle al exilio cubano que venga a invertir en Cuba bajo las condiciones actuales, eso sí lo hacen. Porque la capacidad productiva de Cuba la exportó Fidel Castro, la expulsó para que no le amenazara su poder político. Claro. Por eso es inaceptable lidiar con esta gente bajo ningún término. Esta gente son un parásito nacional que ha hundido el país, y Cuba no va a poder respirar hasta que el Partido Comunista esté fuera del poder. Claro. Hay otra crisis, ya que estamos recorriendo el año 2022, hay otra crisis en Cuba que es muy dolorosa, y me refiero a la medicina. O sea, en Cuba no hay medicina. La gente va a los hospitales y tiene que llevar la sábana, las almohadas, la medicina, los calmantes.
Y pedirlo al exterior. Y pues no, claro, todo eso viene del exterior. Sí. Es una situación muy dramática como tú ves este ángulo de la crisis, ¿no? Yo veo un régimen que está colapsando en todos los sentidos de la palabra, empezando por todo lo que tenga que ver con la población. Y no por esquivarlo de la medicina, pero yendo a otro ejemplo, otro de los colapsos que yo veo es la capacidad represiva que tenía el régimen cuadra por cuadra. Los comités de defensa, los núcleos de partido, todas estas asociaciones no están funcionando. La gente ya no cree en eso. Entonces el régimen se ve ante un pueblo que está descontento y rebelde y el hecho de que no tiene un filtro, tiene que usar la fuerza represiva directamente. Por eso yo creo que en muchas instancias, cuando ocurre una protesta, el régimen simplemente se retira, porque no saben que no pueden confrontar eso directamente ya por la falta de base y apoyo popular que tienen. Claro, la falta de apoyo se ha visto inclusive en algunas protestas, en donde el régimen permite que se tome la calle y como darle tiempo a que la gente se regrese a su casa, pero eso puede, ese punto de inflexión que hablamos al principio, que tú mencionaste, que es muy importante, eso, y con toda la situación de colapso económico que hay en el país, eso puede liquidar el problema. Eso puede en un momento determinado explotar de tal forma, y no estoy haciendo ningún aliento a la violencia, sino puede naturalmente y espontáneamente producir lo que produjo el famoso derrumbe del muro de Berlín, que fue totalmente espontáneo. Yo creo que nosotros tenemos que ir más allá de las protestas, por eso respaldamos la tesis que ha surgido desde dentro de Cuba, desde la prisión del paro nacional. Organizar las comunidades para un paro sostenido frente al régimen. Yo creo que eso sí puede llevar al cambio en Cuba. Las protestas son parte de ese paro, pero tienen que dar un paso más allá, que es la no cooperación generalizada de la población con todo lo que tenga que ver con el régimen. O sea, sería que el país se paralizara. Como ocurrió en Polonia contra el comunismo, que eso paralizó y obligó al régimen a hacer elecciones libres. Claro. ¿Y están preparados? ¿Está preparado? Yo creo que no, por supuesto. Ellos van a reprimir eso hasta la locura, ¿no? Pero si es una acción generalizada de resistencia y no cooperación por parte de la población, la represión se hace muy difícil porque el régimen tiene un límite a la cantidad de efectivos que tienen destinado a la represión. Y también existe una cosa fundamental, Alberto, que es la comunidad internacional. Hoy por hoy el régimen comunista de Cuba, esa tiranía bestial que existe en Cuba, está financiada por la Unión Europea. El dinero operativo de ese régimen no está saliendo de Rusia y de China, está saliendo de los millones en asistencia que le está dando la Unión Europea a Cuba, o por vía del Club de París o por vía del acuerdo de cooperación. Y hace un par de semanas atrás una delegación de parlamentarios latinoamericanos estuvo en Bruselas junto con Luis Zúñiga, sí, el expreso político, brillante, gran amigo. Gran amigo. Y estuvieron allá en Bruselas para precisamente hablaron ante todo el Parlamento sobre la necesidad de que la Unión Europea revise este acuerdo de cooperación con una sangrienta dictadura. No puede ser que uno de los colosos democráticos del mundo esté financiando esta tiranía, que además es aliada íntima del agresor contra Ucrania, que es el régimen de Putin. Que es Rusia, claro. Y tú le ves esperanza que eso pueda, porque ha habido varias denuncias en la Unión Europea, porque las ayudas la canalizan a través de proyectos universitarios, de proyectos supuestamente humanitarios, pero son millones de dólares. Son millones. Yo creo fácilmente 200 millones de euros le han dado en los últimos 2 o 3 años, o más. Luis es el que tiene bien las estadísticas esas. Yo creo que son fácilmente 200, 300 millones en los últimos 3 años. Yo creo que vale la pena, es un punto estratégico importante para nosotros, y en el momento en que los presupuestos nacionales europeos todos están sintiendo una presión tremenda, los europeos se tienen que preguntar, bueno, el dinero mío, ¿por qué lo estamos regalando a este régimen de oprobio? ¿Por qué no se usa aquí en Europa? Claro. No, y además en un momento donde la conciencia por el tema ucraniano se ha levantado, o sea, definitivamente Europa, la Europa occidental ha tomado partido por Ucrania, por la libertad de Ucrania contra los rusos. ¿Y quién ha sido un facilitador y un respaldo para Rusia en esa agresión? ¿El régimen que existe en Cuba? No sé. Hay algo que yo quería que no pasarlo por alto en esta revisión del 2022, porque es más de lo mismo, pero además recrudecido. Me refiero al famoso Código Penal. O sea, el Código Penal, donde inclusive si tú eres periodista independiente y recibes un dinero de cualquier prensa del mundo, ese es un motivo para encarcelarte. Bueno, el régimen ha tenido una larga cadena de leyes de esta draconiana para imponer la represión. Esta es la versión más reciente, pero tú no creas la realidad con una ley. La ley tiene que reflejar la realidad y en algunos casos irla enmendando, reformando. Va a continuar la resistencia a este régimen, porque es insoportable vivir en Cuba bajo este régimen.
y con una ley no van a meterle más miedo a los cubanos del que ya tienen. Los cubanos han demostrado que están dispuestos a enfrentarse al miedo y por eso hay tantos jóvenes presos por lo del 11 de julio y después y tantas mujeres cubanas presas por seguir esa lucha por la libertad. Qué bueno oírte porque tú estás muy al tanto del quehacer cubano y por supuesto el punto de inflexión cada día crece más y el pueblo de Cuba se organiza más y ojalá podamos llegar al momento de que el régimen se derrumbe, porque yo creo que el régimen está colapsado, pero todavía las fuerzas represivas están golpeando. Correcto. Aunque también es un factor que yo creo que ha habido un problema dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Esos 26 generales muertos desde el 11 de julio para mí es muy raro, dada la historia de represión interna que tiene este régimen, dado la historia de las purgas en los regímenes comunistas y los puestos clave que tenían muchos de estos generales que han muerto misteriosamente. Sí, ese es un punto a investigar. O sea, hay toda una nebulosa alrededor de... Hay algo que obviamente tampoco podemos pasar por alto en un programa que va recorriendo lo que ha pasado en Cuba en el 2022 y me refiero al huracán Ian, que también demuestra que el país no tiene dirección, la negligencia y por supuesto un huracán acabó con la zona occidental de Cuba. Sí, es muy lamentable las pérdidas humanas y de estructura con el huracán, pero creo que es otra muestra de la ineficiencia de este régimen. Solamente sirve para mantenerse en el poder, para buscar la forma de reprimir a los cubanos y extender su vida, pero lo que es proteger la población cubana, darle prioridad al cubano, este régimen no lo hace. Nunca ha sido la prioridad del cubano. Nunca lo ha hecho. La prioridad era Fidel Castro, la prioridad era la ideología de Fidel Castro, pero nunca fue el cubano como población. O sea, la defensa de Cuba nunca ha estado en el objetivo de este régimen comunista cubano. Lamentable. Bueno, digo lamentable porque los que sufren, el que ha sufrido ha sido el pueblo de Cuba. Alberto, Taiwán era 10 veces más pobre que nosotros en el año 49. Mira dónde está Taiwán, dónde está Cuba. Dos caminos, uno en el cual se enfatizó a la nación y otro en el cual se sacrificó a la nación. La libertad y la dictadura. Sí, señor. Ese ha sido el contraste. Qué bueno oírte y oír de la persona que coordina la resistencia cubana y que tantas cosas hacen, ¿no? Hay algo interesante que yo no quería pasar por alto, porque aunque no pasó en Cuba, sí pasó aquí. Tú tuviste recientemente en una polémica sobre un libro del famoso privilegio de los cubanos, que a mí me pareció, yo no he tenido tiempo de leerme el libro, pero lo voy a leer, pero me pareció una falta de respeto con el sacrificio del pueblo de Cuba que venga una supuesta escritora o estudiosa de la sociología a decir lo que dijo. Tú participaste en esa polémica. Háblanos de esa polémica. Sí, Jorge Duani me invitó a nombre de la universidad a comentar sobre el libro de esta profesora de la Universidad de Boston. El libro es un ensayo de opinión de ella. El libro no es una obra de ciencia social ni contiene la afirmación de verdades contundentes resultado de una investigación que sea científicamente rigurosa. Para empezar, ella dice de que los cubanos no éramos realmente refugiados, pero para demostrar que los cubanos ni estábamos perseguidos, ni teníamos temor bien fundamentado a la persecución, para poder argumentar eso, ella tendría, y de hecho lo hace, que descartar toda la evidencia abrumadora del nivel de terror estatal que Castro impuso en Cuba desde el principio. Sin precedente en la historia de Cuba y sin precedente en la América Latina. Ella no muestra esto en el libro. Los cubanos, hasta hoy en Cuba, ¿quién en Cuba no tiene un temor bien fundamentado a la persecución? A cualquiera lo han perseguido en Cuba, no solamente a los opositores activos como fuiste tú, sino a los pasivos, por ser católico, por ser testigo de Jehová, por ser homosexual, por ser un artista disidente, por ser un libre pensador. El régimen ha perseguido a todo el que pensaba que su forma de vida era distinta a la nueva sociedad que querían crear. Nada de esto aparece en el libro de la doctora. Ella solamente utiliza el término totalitario para referirse al régimen una sola vez en el libro y es citando una ley del Congreso de los Estados Unidos. Jamás utiliza el término y el concepto de totalitarismo, sin el cual tú no puedes entender lo que pasó en Cuba. Y puedo seguir citando la cantidad de errores. Yo creo que se debe a un prejuicio ideológico que ella tiene. Ella obviamente acepta lo que afirma ese régimen, cree que el régimen encarna la autodeterminación de los cubanos. Yo no sé cómo un país en el cual en 18 meses se habían acabado con todas las libertades fundamentales puede autodeterminarse libremente. Ella cree que el régimen está guiado por altos ideales altruistas, comunistas, y por tanto todo el que se lo opone era por su pequeñez y por sus intereses inmediatos. No toma en consideración que los cubanos estaban luchando por su libertad, porque es un valor de la cultura cubana.
Ella también dice que la clase media cubana y alta se fue del país porque perdieron sus currículos y su escuela privada. Eso es mentira, eso es falso. Claro. Eso va en contra de todo lo que fue la resistencia cubana y sigue hasta hoy en día. Y por ahí podemos seguir. Qué bueno que tú menciones, porque nos quedan ya unos minutos de programa, el éxodo. O sea, que ese es otro de los temas de este año. O sea, hay unas cifras récord de balseros, inclusive de cubanos saliendo por Nicaragua, por el Golfo de Darién, para llegar a Estados Unidos. Ese va a ser el último tema de este recuento, porque ya nos quedan 2 minutos nada más, así que ahí te lo dejo. Bueno, yo creo que el país se está desangrando, Cuba se nos está muriendo en los brazos por culpa de este régimen. Somos el país latinoamericano con la tasa de natalidad negativa más alta que tiene. El otro es Uruguay, pero Uruguay lo tiene por razones de progreso y de prosperidad. Nosotros lo tenemos por el descalabro de la estructura nacional. Creo que si este régimen sigue en el poder, su daño a la nación cubana va a ser irrevocable. Por tanto, este debe ser un año de unidad más que nunca de los cubanos, desde cualquier posición política que tengamos, claro, para poner fin a este régimen de oprobio. Amigos de Cuba y su historia, se los dije al principio, el programa obviamente es triste porque demuestra a un régimen que sigue empeñado en torturar y maltratar, y un país que no levanta económicamente porque le falta libertad. Le agradecemos a Orlando Gutiérrez su presencia en Cuba y su historia. Ojalá podamos tenerlo con más frecuencia, y ese es una especie de compromiso, porque siempre escucharte nos da aliento, Orlando. Gracias, Alberto. Gracias. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos la próxima semana a las 4:30 de la tarde. Gracias, Orlando Gutiérrez Boronet, por su presencia en Cuba y su historia. Gracias a ti, Alberto.